Vicente Guerrero es un personaje que aún continúa causando polémica. Algunas versiones lo sitúan como uno de los grandes traidores de la historia de México. Guerrero desfila al final. Guerrero, fíjate nada más, Guerrero no firma el acta de independencia de México. O sea, ya que se había logrado el abrazo de Acatempan, que nunca fue, y que no le dio la mano, bueno, lo mandaste atrás en el desfile, no firma el acta de independencia, no participa en el plan de Iguala, que fue tan importante para la independencia de México, y lo ignora. Claro que Iturbide pues, se hace el emperador, y eso es lo que le cuesta a él precisamente la vida. El punto es que Iturbide tiene un muy mal imperio, mete al bote a los congresistas, luego los tiene que sacar y entonces ellos lo deponen. Él se va a Inglaterra, decide regresar y no se había enterado de que estaba condenado a muerte. Lo agarran y lo truenan, ¿no? 9 meses después perdió la cabeza porque fusilaron a Agustín Iturbide en 1824 en Tampico. Entonces lo fusilaron y se cumplió los designios. Sí. ¿Quién fue el que logró la independencia de México? Fue Agustín de Iturbide, les guste o no. Vicente Guerrero no solamente jugó un papel nimio, sino yo te diría reprobable. Guerrero se consuma como uno de los grandes traidores de la historia de México. Vicente Guerrero. ¿Por qué? Porque él da un golpe de Estado en 1829 cuando pierde las elecciones en contra de Manuel Gómez Pedraza. Pierde las elecciones y como las perdió, entonces derroca al gobierno de Gómez Pedraza. Esto hay que decirlo porque de otra manera pues no nos vamos a entender. Fue declarado incompetente para gobernar por el mismo Congreso. Lo salvó a él como lo salvó, y esta es una opinión mía, a don Pancho Madero el martirio, ¿verdad? En que lo traicionaron, lo vendieron, lo entregaron, lo fusilaron ahí en Cuilapan. Pero Vicente Guerrero, bueno, fue el primer golpe de Estado que sufrió México. Hubo un incendio para ponerlo en el Parián, que era, digamos, el mercado de la ciudad, para ponerlo como presidente. Y además le había ofrecido, y lo ves en los libros de Pepe Iturriaga, le ofreció al embajador de los Estados Unidos, Poinsett, Joel Poinsett, le ofreció que se convirtiera en el emperador de México. Vicente Guerrero le ofreció a Joel Poinsett que se convirtiera en el emperador de México. Yo por eso, entre mis héroes, tocayo, no está Vicente Guerrero. No está Guerrero. Y fue el que expulsó a los españoles, que bueno, en un ánimo patriotero alguien puede decir, pues qué bueno que los corran, pero los españoles eran los que sabían hacer vinos, barcos, telas, y entonces la planta industrial de México, era lo poquito que había de economía, se vino para abajo y México tuvo que vivir de prestado, pues hasta que don Porfirio empezó a pagar las cuentas, esa es la verdad. Vicente Guerrero, que muere después de la independencia, sus restos estaban muy bien cuidados, tanto que con las técnicas de aquel tiempo, 1830-31 que muere, los restos los habían barnizado con barniz que se usa para los muebles. Entonces tienen una brillantez impresionante, pero además descubrimos allí que en alguna herida de guerra le habían lastimado el codo y su codo se había inutilizado, y en los restos aparece el brazo y el antebrazo unidos, los huesos. Es decir, vivió muchos años con el brazo inutilizado, sin poder hacer dobleces, porque estaba pegado totalmente la articulación del codo. Se quedó así como un compás para toda la vida. Si nos fijamos, como nota curiosa, si nuestros amigos miran en cualquier lugar las imágenes y los cuadros que hay de Vicente Guerrero, siempre está con la mano así. Uno piensa, ¿imitando a Napoleón? No, es que no podía mover el codo, entonces lo tenía así. Entonces siempre tenía el brazo así, entonces se retrataba así. No es que estuviera imitando a Napoleón, es que era imposible mover su codo. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.